Hola, 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 hola a todos de nuevo por aquí. Bienvenidos a Salvados por la Palabra. El día de hoy vamos a tratar el tema de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? ¿Por qué es tan importante obedecer a nuestro Padre Celestial sobre todo? ¿Y cuáles son las cosas que normalmente nosotros, las personas, hacemos? Pensamos que estamos obedeciendo, pero realmente estamos muy lejos de esa obediencia que nos está pidiendo nuestro Dios. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos pensar que a veces le estamos dando el primer lugar a Dios, que Él es lo más importante para nuestras vidas. Si a nosotros nos preguntan, ¿tú crees en Dios? Decimos, sí, claro que sí. Y tú le obedeces a Dios. Claro, por supuesto. Mira, Dios, por ejemplo, nos mandó a no robar. Yo no robo, yo no soy una mala persona. Entonces yo estoy obedeciendo a Dios. Y sí, vemos que Dios nos bendice en nuestro trabajo también, nos bendice en nuestra vida. Entonces podemos estar pensando que Dios nos está bendiciendo porque nos estamos portando súper bien, lo estamos obedeciendo. Pero a veces, ¿qué pasa cuando Dios nos pide que hagamos algo que a nosotros no nos guste o que nos incomode un poco? Por ejemplo, digamos, Dios nos pide evangelizar, llevar su mensaje a otras personas, pero tú sabes que a veces eso es un poco incómodo, cambiar el tema de conversación o que de pronto a alguien no le vaya a gustar lo que estamos diciendo, que de pronto nuestros amigos se vayan a avergonzar un poquito. Uno dice, no, mejor este tema no lo toco, no hablo de religión, de política, no, porque después la cosa se pone fea. Entonces vamos dejando de obedecer de a poquito por cosas que son problemas nuestros, o sea, no problemas, por cosas que son decisiones nuestras. Por ejemplo, si yo le pido a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero esta promoción en este trabajo, quiero este nuevo empleo. ¿Y qué pasa? Dios nos pone en otro lado. Entonces nosotros decimos, le estoy pidiendo a Dios tal cosa, esto no me gusta, esto no me agrada, no, yo quiero hacer otra cosa diferente y nos ponemos mal, nos ponemos tercos, nos alejamos de Dios. Pero a veces eso también es obediencia, quedarse en un lugar, aceptarlo con felicidad, hacerlo de la mejor manera posible, el lugar donde nos ha puesto Dios. Y después de eso, después de que pasamos esa prueba, pues Dios nos pone realmente donde nuestro corazón desea estar, ¿verdad? Tenemos que a veces pasar esa prueba de obediencia para poder agradarle, para poder servirle, para poder decirle, Dios, aquí estoy, pase lo que pase, yo estoy acatando lo que tú me estás diciendo, estoy recibiendo tu palabra, estoy obedeciendo, ¿verdad? A veces también Dios nos dice, ¿sabes qué? No murmures, no digas falso testimonio sobre otra persona, no hables mal sobre esta persona a sus espaldas. Pero uno dice, no, ¿sabes qué? Esta persona también habló mal de mí, entonces yo también tengo que devolver, ¿no? Y los seres humanos nos encanta como que sacarle la vuelta, pero a veces sí, a veces nos tenemos que morder la lengua por obediencia también. Entonces, vemos que el ser humano naturalmente tiene tendencia a desobedecer, a hacer nuestra voluntad por encima de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y es más, a veces somos súper astutos. Decimos cosas que no son verdad, manipulamos la realidad para desobedecer, pensando que estábamos obrando bien, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les mencionaba, de calumniar a alguien porque esa persona a mí ya me hizo daño, entonces se lo merece, ¿verdad? Ay, parece que estuviéramos obrando bien, ¿no? A favor nuestro. O ser deshonestos en el trabajo. No, es que, ¿sabes que todo el mundo hace esto? Yo también soy parte de la corrupción porque todo el mundo es corrupto, por ejemplo. Eso ya es natural, ya todo el mundo mete manos, saca más dinero, entonces yo también, pues todo se maneja así. Parece que estuviéramos obrando con normalidad, pero hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. O por ejemplo, cuando alguien nos hace daño, ¿sabes qué? Yo a esta persona le pago con la misma moneda para que aprenda la lección y cobramos venganza por nuestras propias manos. Entonces, eso es también desobediencia porque estamos obrando por nuestro propio interés. Entonces, tenemos que recordar que la obediencia también es una muestra de amor hacia Dios. Es una muestra externa de nuestro amor interno.
porque nos estamos sometiendo a la voluntad de Él, a pesar de que no lo sintamos acorde a lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos muchos ejemplos de obediencia externa que nosotros demostramos para decirle a todos, yo amo a mi Dios. Por ejemplo, cuando nos bautizamos, tomamos un paso de obediencia. Hasta Jesús, siendo el mismo Hijo de Dios, Él bajó a las aguas como un paso de obediencia a su Padre Celestial. También cuando nosotros ofrendamos, lo hacemos con amor, porque estamos obedeciendo a nuestro Dios, estamos dando parte de nuestro fruto, de nuestro trabajo, a la obra de Dios. Y la obediencia sobre todo no es algo que se siente, sino que se decide. Y esta es una frase que a mí me encanta y que vale la pena recordarla. La obediencia no es algo que se tiene que sentir, es algo que se decide, porque nuestro corazón es engañoso y a veces, como ya les mencioné, nosotros pensamos que estamos haciendo bien, pero en realidad estamos desobedeciendo, y ahí es cuando estamos siguiendo a nuestros sentimientos en lugar de decir, no, voy a obedecer. Esto es una decisión propia que a veces incluso va en contra de nuestros propios sentimientos. Entonces, vamos a leer 1 Samuel 13, del versículo 7 al 14, pero antes que nada, antes de leer esta parte, vamos a entrar un poquito en contexto. Nos situamos dentro de la guerra que tienen los filisteos versus los israelitas. Esta guerra venía por años. Los israelitas estaban dispersos, estaban esclavizados por los filisteos. O sea, es una guerra que tenían por años, ¿sí? Entonces, nos situamos en la parte de la historia donde el rey Saúl es ungido por Dios. Él es elegido entre todos los hombres de Israel para representar a los israelitas como su primer rey, porque los israelitas tenían a Dios como su rey, pero ¿sabes cómo somos los seres humanos? No, todas las naciones tienen un rey y Dios, ponnos un rey. Le estaban pidiendo un rey y Dios, dentro de su infinita misericordia y su amor hacia su pueblo, les dijo, ok, yo soy su rey, pero ¿quieren un rey? Tomen un rey. Y les puso al rey Saúl. Entonces Saúl había reunido a 13,000 guerreros contra los filisteos, 2,000 a cargo de Saúl y otros 1,000 a cargo de Jonatán, que era su hijo. Su hijo también era guerrero en batalla, entonces él era comandante y Saúl le había dado 1,000 guerreros. Entonces ya estaban posicionados para esperar a los filisteos, pero a Saúl se le había dado una orden. Él tenía que esperar a Samuel que llegue. Samuel era el juez de Israel, ¿ya? Entonces, de hecho, Samuel fue quien recibió la palabra de Dios para que unja a Saúl como nuevo rey de Israel. Entonces, él tenía que esperarlo a Samuel, a que llegue, a que haga el sacrificio antes de la guerra. Ellos sacrificaban un animal antes de la guerra para poner la guerra en manos de Dios. Entonces este era el mandato que tenía Saúl. Espéralo a Samuel. Cuando él llegue, él hará el sacrificio y usted procede a la batalla. Entonces ahora sí, vamos a leer este capítulo. Estamos en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 7, donde empieza la desobediencia de Saúl y reproche de Samuel. Y dice, mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días, Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Micmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a obedecer
a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Vamos a repetir. De manera de que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Bueno, y aquí termina el pasaje que yo les quería leer el día de hoy. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, pero qué duro esto, porque, o sea, si nos ponemos a ver bien con lupa lo que está pasando aquí, o sea, yo digo, Saúl no es que estaba haciendo nada malo, no, porque él a la final, digo, no, él estaba haciendo el sacrificio, estaba poniendo la batalla en manos de Dios, ya se le venían los filisteos encima, o sea, sus hombres estaban temblando de miedo porque se habían enterado de que Saúl ya les estaba declarando la guerra, entonces que ya les había destruido una de sus fortalezas, que tenía 3,000 hombres, entonces los filisteos se pusieron las pilas y empezaron a marchar, pero a todo vapor, a todo gas, como dicen, y regresaba con más hombres para batallar contra Saúl. Y las tropas de Saúl empezaron a temblar. O sea, ustedes se imaginan la presión en la que se encontraba ese hombre liderando esa batalla. Ya se le venían los filisteos, los estaban rodeando y no llegaba Samuel. Y sobre todo, escuchen, Saúl lo estuvo esperando a Samuel 7 días. Ustedes se imaginan 7 días en ese estado de angustia, haciendo campamento con sus guerreros, esperando a que llegue Samuel para hacer el sacrificio y ver que todos los días le llegaban de aquí, de allá, comunicados, vienen los filisteos contra nosotros, vienen las tropas, se van nuestros hombres. O sea, ustedes se imaginan, Saúl esperó 7 días, no fue que, de buenas a primeras, ¿sabes qué? No, yo me mando a la batalla a lo loco. Él esperó. Pero miren lo claro que es Dios cuando nos da una orden. Y la orden de Saúl era que Samuel queme el sacrificio, punto. Así lo tengas que esperar 30 días. Esa era la orden del Señor. Y el Señor quería que obedezcas. Y Saúl no obedeció, actuó con llegó a sus propias conclusiones. Y el Señor le quitó a Saúl la misión que tenía para él, que era reinar en Israel para siempre. Y ya está. Dijo, ¿sabes qué? Tú no eres un hombre conforme al corazón de Dios. Yo te ungí a ti como rey, pero ya no vas a reinar para siempre. Y miren cómo es la historia. Dios, dentro de su infinita misericordia, de todas maneras, él bendijo a Saúl con 40 años de reinado, 43 años de reinado, pero le quitó realmente la meta final, que era reinar para siempre, ¿no? Dios lo dejó seguir reinando después de que hizo esto. Vemos que lo siguió bendiciendo y todo, pero lastimosamente ya le quitó esta misión que Dios le había puesto en primer lugar. Saúl se la perdió. Y vemos que alrededor de esta historia, que por cierto este libro de Samuel es interesantísimo, es sumamente... ya me encantaría que hagan una serie de este libro de Samuel, porque después entra David en la historia y wow. O sea, vemos que el rey Saúl es la representación misma de una persona cuando cumple nomás con lo que le conviene a uno y pasa por encima de la obediencia a Dios. Haciéndoles un pequeño resumen de lo que viene después, es otra de las escenas que yo digo, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Nosotros los seres humanos podemos estar haciendo eso diario y no nos damos cuenta de que estamos desobedeciendo a Dios pensando de que estamos haciendo bien.
Y escuchen lo que pasó después. Este es un resumen mío, si quieren ustedes lo pueden leer, se encuentra en los próximos capítulos del primer libro de Samuel. Pero pasa que después los israelitas marchan contra los amalecitas y Dios le dice a Saúl, vas a matar a todo amalecita que se te atraviese, puede ser hombre, mujer, niño, niña, es algo súper duro, yo sé que es algo súper duro de escuchar, pero había que fulminar de la tierra a los amalecitas porque eran otra nación que marchaba en guerra con Israel. Sí, entonces Dios le dio la orden clara de que fulmine todo, ya sea hasta los animales que ellos poseían, cada cabra, cada oveja, cada vaca, cada becerro, todo tenía que morir ese día. ¿Y qué pasa? Saúl marcha con sus tropas, destruye a todos los amalecitas, pero él mantiene vivo al rey y también se queda con ciertas partes del ganado que a él le parecieron las mejores, ¿ya? Él conservó los mejores cabritos, las mejores vaquitas. Y ¿por qué lo hizo? Porque sus tropas lo presionaron. Mira, Saúl, ¿cómo te parece que vamos a estar destruyendo si hay tanto ganado bueno, hay tantas cosas buenas? Sus guerreros también querían algún tipo de recompensa, ¿no? De quedarse con algo del botín. Y Saúl cedió ante esta presión de sus guerreros. Y cuando Samuel se enteró de esto, ¿verdad? Otra vez, ¿qué has hecho? Dios supo también que Saúl no había obedecido al 100% esto, no había obedecido su mandato. ¿Y qué dice Saúl? No, Dios, lo que pasa es que, claro, yo preservé, o sea, al rey lo dejé con vida por si acaso podamos llegar a algún acuerdo y también yo me quedé con alguna parte del ganado, pero es que escucha, yo tengo la mejor parte del ganado para sacrificarlo para ti. Yo guardé las mejores ovejas, los mejores becerros para sacrificarlo para ti, Señor, lo mejor para ti. Y Dios le dijo, Saúl, yo te dije claramente, mata todo lo que esté dentro del territorio de los amalecitas. Nada tiene que quedar con vida, absolutamente nada. Y tú me has desobedecido de nuevo. Y Dios le dice, yo prefiero tu obediencia a tus sacrificios. Se lo dijo clarito. Yo prefiero tu obediencia a tus sacrificios. ¿Sí? Para mí, esa terquedad es peor que la hechicería. O sea, ustedes se ponen a ver, tu terquedad es peor que la hechicería. Es peor que si estuviéramos haciendo brujería nosotros. O sea, nuestra terquedad ante Dios y poner nuestros intereses personales por delante de obedecerlo a Él es peor que hacer hechicería. Y se lo dijo clarito, se la cantó a Saúl. Entonces, ahí sí Dios terminó de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Se acabó, voy a ungir al nuevo rey de Israel y ahí es donde viene el nuevo capítulo para Israel que es el rey David. Y ese es otro capítulo sumamente interesante, pero hoy día no lo vamos a cubrir. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta que Dios le quitó a Saúl ese sueño, esa meta que tenía para él, porque no le obedeció, no fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos queda a nosotros? Que tenemos que obedecer, tenemos que pedir a Dios guía, tenemos que conocerlo mejor para nosotros también saber cuándo estamos actuando mal realmente. A veces nosotros los seres humanos, al igual que Saúl, pensamos, pero Señor, estoy haciendo bien. ¿No ves que sí, me gané este dinerito por aquí, medio de manera chueca, pero mira, estoy ofrendando más a la iglesia? Entonces, no, a Dios más le interesa nuestra obediencia que nuestros sacrificios. Porque así mismo podemos perder el plan original que Dios tiene para nuestras vidas. Sencillamente nos lo quita, nos dice, ¿sabes qué? Muchas gracias. No eres una persona conforme al corazón de Dios. Eres mi hijo, te amo, te bendigo y todo, pero ¿sabes qué? Muchas gracias. Este plan queda para otra persona. ¡Wow! Sumamente duro. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida nos topamos con este tipo de situaciones? Solamente pongamos a pensar. Eso nos queda como una reflexión para la semana.
Y hay diferentes tipos de ejemplos. O sea, por ejemplo, esas familias que están tan peleadas por años. Dios nos manda a honrar a nuestros padres, pero a veces algunas personas dicen, no, pero ¿sabes qué? Mis padres a mí cuando yo era pequeño me maltrataron, entonces yo ahora no los quiero ni ver. Pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ese es el paso de obediencia que nosotros tenemos que dar y tenemos que pedir a Dios que nos llene de valor, que nos llene de amor, que nos llene de ese espíritu que necesitamos tener para obedecerlo. ¿Sí? A veces no dirás falso testimonio y nosotros decimos, ya, pero si es una mentirilla blanca, ya está bien. O sea, otra vez, obedecer. O, por ejemplo, todos aquellos matrimonios que se rompen, que se despedazan por la causa más famosa de la destrucción de los matrimonios es la infidelidad. Por ejemplo, decimos, ¿sabes qué? Este hombre a mí me trata mucho mejor que mi esposo, me voy para allá. Esta mujer es mucho más guapa que mi esposa, ¿sabes qué? Mejor me quedo con ella. Pero Dios nos ha enviado a obedecer, a amar a nuestro esposo, a amar a nuestra esposa. Y sí, hay veces que tenemos que superar esas pequeñas piedras en nuestro camino, tenemos que superar esos problemas, porque problemas hay y problemas siempre van a haber en nuestro matrimonio, en el matrimonio, porque es algo sumamente difícil de hacer, ¿verdad? Es un proceso sumamente complicado, pero por eso tenemos que centrarnos en la palabra de Dios. Cómo Dios nos ayuda a superar este tipo de experiencias que tenemos que nos marcan. Y en lugar de botar la toalla y decir, sabes que ya está, me voy con esta otra persona mejor. ¿Qué tal si tomamos ese paso de obediencia y decimos, no, sabes que Dios me ha puesto en este matrimonio, yo voy a obedecer y Espíritu Santo, dame a mí la capacidad para honrar, para venerar a mi esposo, a mi esposa y no ver hacia otros lados? Y sí, meternos en ese paso de obediencia y seguir a Dios. Entonces, vemos que por nuestras propias fuerzas siempre vamos a caer en la desobediencia, por nuestros pensamientos. A nosotros los pensamientos nos llevan a acciones que tarde o temprano nos vamos a arrepentir. Porque si a nosotros les damos, voy a decirlo, si nosotros le damos mucho chance a cierto tipo de pensamientos, después eso se convierte en acciones y después esas acciones, sí, se convierten en arrepentimiento porque terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer, pero dimos mucha cabida a pensamientos que no debían estar ahí. Y sí, es difícil, todos los días es una batalla mental, espiritual, estar en el camino de Dios, pero por eso, por medio de este episodio, los animo y me animo a mí también a seguir conociéndolo, seguir leyendo más de su palabra, seguir orando, porque sí, es un camino complicado el de la obediencia, pero es lo que Dios nos ha enviado a hacer. Y tarde o temprano, Él va a reflejar ese contento que Él tiene cuando ve que sus hijos le obedecen a pesar de que se están yendo en contra de sus sentimientos, en contra de sus razonamientos, en contra de lo que les conviene y todo. Pero Dios ve, este hijo a mí me obedece. Y fue lo que pasó con el rey David. Ese hombre, conforme al corazón de Dios, le obedeció a Dios por encima de todas las calamidades que se le venían encima antes de su reinado. Entonces, vamos a cerrar con la frase, Dios pide obediencia porque como todo padre sabe lo que nos conviene y lo hace para mantenernos a salvo. Nuestro Padre sabe lo que nos conviene. Entonces, así es, vamos a cerrar con esta oración para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a obedecer a nuestro Padre Celestial. Entonces decimos, Padre, te damos gracias, Señor, por permitir una vez más que tu palabra entre en nuestras vidas, de poder aprender de todas esas historias maravillosas que tú nos has dado por medio de la Biblia. Señor, ayúdanos a obedecerte a todos los días de nuestra vida porque es difícil y se nos complica y tenemos miles de pensamientos y deseos dentro de nuestra mente que nos van a descarriar del camino que tú quieres
para nosotros. Señor, danos fortaleza. Señor, danos fidelidad, Señor, hacia ti, hacia tus mandamientos, hacia tu palabra. Ayúdanos a obedecerte como todo hijo debe obedecer a su Padre. Señor, ayúdanos que entre el Espíritu Santo dentro de nosotros para poder seguir este camino y llegar bien a la meta final, llegar acorde al plan que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a no descarriarnos, Señor. Y si ves que nos estamos yendo por otro lado, de acuerdo a nuestro propio pensamiento, ayúdanos a volver a tu camino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, les agradezco una vez más por estar aquí presentes en este canal que cada vez que quiero que crezca más y más. Entonces los invito a seguir este canal acá en YouTube. Bueno, también estamos en Apple Podcast, como siempre lo menciono, pero en YouTube es muy importante que sigan al canal, que apoyen, que se suscriban. Entonces, vamos, suscríbanse, no les cuesta nada. Apoyen el canal para que esta palabra llegue a más personas. Así que bueno, nos vemos en una próxima ocasión.